Buen día a todas y todos los asistentes que nos honran con su presencia, así como quienes nos acompañan siguiéndonos en vivo a través de las redes sociales. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, el Instituto Electoral del Estado de México y el Tribunal Electoral del Estado de México agradecen su amable asistencia al conversatorio denominado El papel de las instituciones en el fortalecimiento de la democracia, mismo que se celebra en el marco del Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información. Presiden este acto Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. José Martínez Vilchis, comisionado presidente del INFOEM. Y Leticia Victoria Tavira, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México. Asimismo, nos acompañan el comisionado y las comisionadas integrantes del Pleno del INFOEM, María del Rosario Mejía Ayala, Sharon Morales Martínez, Luis Gustavo Parra Noriega, Guadalupe Ramírez Peña. Nos honran con su presencia Paula Melgarejo Salgado, consejera del IEM y presidenta del Comité de Transparencia. Francisco Bello Corona, consejero del IEM. Laura Durán Ceja, consejera del IEM. Raúl Flores Bernal, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de México. Destacamos la presencia de secretarios y secretarias de ayuntamientos, titulares de unidades de transparencia, personal de las unidades administrativas del INFOEM y servidoras y servidores públicos, estatales y municipales. Para dar inicio a este evento, cedemos el uso de la palabra a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez, que nos brindará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Mónica y Néstor. Muy buenos días a todas y todos. A nombre de las consejeras y el consejero electoral, doy a ustedes la bienvenida a esta casa de la democracia mexiquense. Saludo la presencia del comisionado presidente del INFOEM, José Martínez Vilchis, quien además es el impulsor de este evento. Valoro la organización a cargo de la comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Agradezco también a la magistrada Leticia Victoria Tavira, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, por acompañarnos en este presidio. Tenemos el gusto de recibir a las comisionadas Rosario Mejía Ayala y Sharon Morales Martínez, así como al comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. De igual forma, tenemos entre nosotros a los magistrados Raúl Flores Bernal y a Patricia Bernal Pescador, integrantes del Tribunal Electoral del Estado de México. Agradecemos la presencia de las y los secretarios de ayuntamientos que hoy amablemente nos acompañan, así como la del personal del INFOEM, del Tribunal Electoral, funcionarios municipales y, por supuesto, al personal de este Instituto Electoral. Antes de empezar, quiero agradecer a la consejera Paula Melgarejo por haber asumido desde el IEM la interlocución que hizo posible este conversatorio. Saludo también a mis compañeros consejeros, al maestro Francisco Bello y a la maestra Laura Daniela Durán. Hasta hace unas décadas, en Latinoamérica se pensaba que el ámbito electoral caminaba por separado del de la transparencia. Eran dos anhelos que en el mejor de los casos se percibían deseables para el desarrollo democrático, pero no complementarios. Ni siquiera en el mundo de la academia se entendían los nexos entre una y otra, de manera que egresaban politólogos, juristas y técnicos especialistas que sabían de un tema, pero no del otro.
Pronto la realidad nos demostró lo equivocado de esta noción. La mejora en la calidad de la democracia en un sistema político necesita que se perfeccione la democracia electoral y se amplíe el acceso a la información pública. Ambas cuestiones deben progresar a la par. Déjenme puntualizar esta idea con algunos ejemplos que quedan claros en el 2022, pero cuando menos en México no resultaban tan evidentes en los años de la transición. Para que las elecciones logren su cometido de representar adecuadamente las preferencias políticas de las personas en la representación, es necesario contar con una ciudadanía vigorosa y exigente. Si las personas no acuden a las urnas, se informan de las propuestas de las candidaturas, enriquecen el debate o encuentran las condiciones para competir por el poder público, entonces lo que queda es una democracia vacía. Por eso, el acceso a la información pública es trascendental. Está ahí uno de los principales motores para el fortalecimiento de capacidades ciudadanas, ya que incorpora las demandas de la ciudadanía a la agenda pública, además de hacerla partícipe de los procesos de deliberación y consciente de su poder de la interacción frente a las autoridades. No es casual que los 3 ejes nodales de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica pasen por el diálogo, la verdad y la exigencia. Por el lado de los institutos políticos, hay que reconocer el enorme cambio que representó para el sistema de partidos mexicano incorporar en la ley en la materia que en tanto organismos de interés público, estas organizaciones tienen estrictas obligaciones en materia de transparencia. La publicidad de sus padrones de militantes o del uso que le dan a los recursos públicos representó un cambio cualitativo en términos de percepción. Cada vez más, los partidos mexicanos dejan de ser entendidos como cajas negras, para comprenderse como organizaciones complejas que generan programas de gobierno y compiten por el poder público. Por el lado de las instituciones, conviene tener presente el rol cada vez más importante que la gobernanza electoral juega en el desempeño democrático de un país. Los sistemas políticos que alcanzan los mejores niveles de integridad electoral en el mundo se correlacionan con instituciones robustas y cercanas a la ciudadanía. Pero esta fuerza institucional atraviesa necesariamente por el tema de la transparencia, ya que ésta comprende toda aquella información de los actos y decisiones gubernamentales a los que tiene acceso la ciudadanía. Por eso, en el IEM, el acceso a la información es el elemento más sólido de nuestra política de apertura institucional. Hemos adaptado ya a la transparencia como un elemento más de nuestro quehacer cotidiano, más que como una obligación. Es, de hecho, un garante de la calidad de nuestro trabajo. Prueba de ello son las 1,145 solicitudes de información a las que se dio respuesta en 2021 y las 473 que se han atendido de enero a la fecha. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se toman las decisiones y cuáles son las razones que subyacen detrás de estas decisiones. Por eso tomamos acciones para que todas las discusiones del Consejo General y comisiones de este instituto sean públicas. Pronto tendremos innovaciones también en el ámbito de los órganos desconcentrados que habrán de instalarse. Estamos en la antesala de la elección más grande que jamás haya vivido una entidad federativa en el país. De cara a este proceso, la transparencia y el acceso a la información toman una dimensión trascendental como guías para incrementar y mejorar el debate público. Por ello estaremos muy vinculados a las instituciones y a las organizaciones que trabajan temas de transparencia. Queremos aprovechar estos vínculos para ofrecer cada vez más y mejor información pública. Queremos que las elecciones 2023 sean percibidas tan transparentes como esta sede de cristal que aloja este instituto. Desde ya, hago un llamado a la ciudadanía para que se acerque al instituto y conozca sus procesos. Además, en enero se emitirá la convocatoria que nos permitirá registrarles como observadores para que conozcan de primera mano cómo va avanzando la organización de la elección. Queremos inclusive que sean testigos de la votación en las casillas y los cómputos en los órganos desconcentrados. Este año también pondremos en marcha un novedoso sistema que recoge y sistematiza los perfiles de las candidaturas. Conóceles se suma la trayectoria que ya tuvo Decide IEM, instrumento pionero no solo en publicitar propuestas de candidaturas,
sino también en abrir espacios de diálogo y propuestas con la ciudadanía. Estoy segura que el conversatorio del día de hoy aportará elementos muy importantes para entender el rol que juegan nuestras instituciones en el perfeccionamiento de la democracia mexiquense. Les felicito por este evento y estaré atenta a las deliberaciones. Muchas gracias. La democracia somos todos y todas. Agradecemos su mensaje, consejera presidenta. Damos la bienvenida a Marta Patricia Tobar Pescador, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México, quien nos acompaña también este día. A continuación, escucharemos a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, Leticia Victoria Tavira, quien nos brindará un mensaje. Muy buenos días. Saludo con mucho respeto al doctor José Martínez Vilchis, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, que hoy amablemente nos recibe en esta su casa. Muy estimada magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, magistrado Raúl Flores Bernal, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, estimado y estimadas comisionadas, integrantes del Pleno del Infoem, amigas consejeras electorales, consejero electoral, representantes de los partidos políticos, si es que nos acompañan en esta mañana, señoras y señores secretarios de ayuntamientos y titulares de las unidades de transparencia de los 125 municipios mexiquenses. También saludo a las personas que siguen esta transmisión a distancia. Agradezco en primer término la muy atenta invitación que me extendió el doctor José Martínez Vilchis y la comisionada Guadalupe Ramírez Peña para asistir a este importante acto que se desarrolla en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Esta efeméride que la UNESCO declaró en el año de 2015 y que la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó apenas hace 3 años, pone en la agenda mundial un tema central para entender la importancia de la 4ª generación de derechos humanos. Estoy segura que coincidimos en que los derechos humanos, al igual que la ciencia jurídica, son dinámicos, evolucionan de manera permanente y buscan en todo momento proteger las nuevas libertades que el desarrollo cultural, económico, social y tecnológico genera en nuestra vida comunitaria. Los derechos políticos y civiles que conformaron la primera generación evolucionaron para considerar en una segunda ola los derechos económicos y sociales que buscaron garantizar la igualdad de la ciudadanía frente a la ley, obligando al Estado a observar y garantizar su ejercicio. La tercera generación transitó hacia la conformación de un grupo de derechos de solidaridad, destinados a proteger a grupos vulnerables, el medio ambiente, la diversidad cultural y la conservación del patrimonio de la humanidad, entre otros. Y por último, el acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología han dibujado una 4ª transformación, una 4ª generación en la que el acceso a la información, a la conectividad, a la seguridad digital y la protección de datos personales son apenas algunas de las garantías que surgen como respuesta ante el avance del ciberespacio. Si bien estos derechos son de nuevo cuño, debemos entenderlos como derechos multiplicadores. Por ejemplo, el derecho a la información es un derecho que garantiza el ejercicio de derechos como el de expresión o la libertad de pensamiento. Ante estas nuevas concepciones, resulta inminente y necesaria la intervención de las instituciones del Estado para entenderlos, definirlos y asegurar su pleno ejercicio. Estos nuevos derechos impactan el desarrollo de las instituciones,
su relación con la ciudadanía y el cumplimiento de obligaciones que hace una década no se tenían contempladas. En este punto, comparto una primera reflexión ante el tema central que se propone para este foro: el papel de las instituciones en el fortalecimiento de la democracia. Yo diría, la obligación de las instituciones para actuar con celeridad y estar en sintonía con la nueva realidad, es decir, empatar la aparición de estos derechos con la construcción del andamiaje jurídico y administrativo que los regule. En la actualidad, la información y la desinformación transitan por las mismas vías, y en la mayoría de los casos la segunda genera mayor cobertura e impacto que la primera. Ante ello, las instituciones estamos obligadas a encontrar las tecnologías de la información y la comunicación, los canales que nos permitan difundir nuestro diario quehacer, apegados a los principios de transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas. Al hacerlo, logramos generar entre la sociedad la conciencia social de que las instituciones que hemos creado son pertinentes, que cumplen con una función toral para garantizar nuestros derechos y que es deber de todas y todos cuidarlas y fortalecerlas. A reserva de los precisos comentarios que en un momento realizará el magistrado Raúl Flores Bernal respecto a las tareas encomendadas al Tribunal Electoral del Estado de México, permítanme señalar lo siguiente. La democracia electoral mexicana que hoy ejercemos es producto de la lucha de varias generaciones que pugnaron por contar con procesos electorales que culminen con resultados que den certeza a la ciudadanía, y candidatas y candidatos y partidos políticos que tengan certeza de su desarrollo apegado a derecho. Gracias al trabajo de todas y todos, hemos logrado, al menos desde hace 2 décadas, el desarrollo de elecciones confiables. Se ha dado paso a la alternancia, a la integración paritaria de candidaturas y órganos electorales, así como un amplio respaldo de la ciudadanía a la labor de las autoridades jurisdiccionales y administrativas electorales. Todo lo anterior da cuenta de la buena salud de nuestra democracia. Estos logros deben ser entendidos como una conquista de la ciudadanía y por ello reitero, su defensa nos corresponde a todas y a todos. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, consciente de la responsabilidad que se nos ha conferido, trabajamos todos los días para hacer de nuestra institución una urna transparente, como bien lo decía la consejera presidenta, una casa de puertas abiertas para todas las personas interesadas en conocer nuestra labor. Nos ocupamos en fortalecer nuestra comunicación con la ciudadanía para permitir el acceso a todas nuestras actividades y para construir una conciencia colectiva respecto a la importancia de mantener el buen resguardo de nuestros derechos de participación política, los cuales también evolucionan, se amplían e impactan en el espectro de los derechos humanos de 4ª generación. Por todo ello, celebro esta oportunidad para platicar con representantes de nuestros 125 municipios y manifestar nuestra más amplia disposición para trabajar de la mano, para que el trabajo que desarrollan las personas que integran sus cabildos se realice bajo los principios de los que hemos hablado y generen gobiernos ejemplares. Al hacerlo, fortalecemos la democracia, legitimamos nuestra función, garantizamos el ejercicio de los derechos de la sociedad a la que servimos y permitimos que las instituciones perduren a nuestro tiempo. Muchas gracias por su atención. Apreciamos sus palabras, magistrada presidenta. Cedemos el uso de la voz al comisionado presidente del Infoem, José Martínez Vilchis. Inicio mi participación agradeciendo a la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México por su hospitalidad
Para mí no es extraña porque conozco su respeto a las instituciones y la calidez con la que aquí nos reciben me parece extraordinaria. Me dirijo enseguida a quienes nos acompañan esta mañana, representantes de sujetos obligados, servidores públicos de este instituto, del tribunal, del propio Infoem y de otras instancias que están al pendiente de que podamos conversar, porque de eso se trata esta mañana, como han diseñado precisamente esta participación Lupita y sobre todo también la consejera Paula. Sé que ellas dos son autoras intelectuales, también con Leti tienen mucho que ver en el diseño de lo que esta mañana vamos a presenciar, pero se trata de empujar la actividad que nos permita tener más información sobre las elecciones en el Estado de México. No hay entidad federativa en este momento más relevante que la nuestra. Viene un proceso electoral, ya lo dijo la presidenta, el más grande que se haya hecho y el más relevante. Lo voy a presumir así, espero no sonar orgulloso de mi estado, pero sí estoy, es un estado muy relevante, muy importante, y qué bueno que hagamos esto, qué bueno que se hagan estas actividades, porque significa que estamos interesados desde estos cargos honorables en promover el acceso a la información, en nuestro caso, y la protección de datos personales. Y me gustó mucho lo que dijo la presidenta y todo este desarrollo conceptual que hizo con relación a transparencia, acceso a la información y a procesos electorales. No hay posibilidad de que haya un proceso confiable si no hay transparencia. Es una precondición. Primero transparencia, confianza de la gente y entonces sí, un proceso electoral del que todos salgan satisfechos. Y así va a ser en nuestro estado. Lo sé porque conozco a sus autoridades, sé de su ética, sé de sus convicciones personales y este proceso va a ser por eso extraordinario. Va a estar acompañado de órganos autónomos hermanos como el nuestro, el Instituto de Transparencia, cuidando, impulsando, ayudando al instituto en las tareas que nos tocan y al tribunal, que también tiene que jugar un papel muy relevante en este proceso electoral. Y nos enterábamos en la mañana, platicábamos antes de entrar a este auditorio sobre lo que hizo el INE el día de ayer, avanzando también en los temas para comprometer a los candidatos o candidatas, muy probablemente en este caso, a que den a conocer información que antes no era obligatoria en los procesos electorales y ahora parece ser que será. Aunque ahí se habla de que todavía hay impugnaciones, algunas de estas determinaciones, sin embargo, es un proceso que atravesará por una mayor transparencia. Por eso es que hemos culminado a la presidenta del instituto a que pronto tengamos una firma de convenio que ha sido una tradición entre nuestro Instituto de Transparencia y este instituto para lo relativo a las obligaciones de transparencia comunes, específicas que tendrán todos independientemente de la veda electoral. No hay ahí oposición de leyes, no hay contradicciones entre las obligaciones que hay de transparencia y lo que dice la veda que no se debe de publicar, que son fundamentalmente programas de gobierno, publicar logros institucionales gubernamentales que puedan incidir en la determinación del votante. Si eso no ocurre, entonces hay que promover la transparencia. Hay que hacerle saber a los candidatos que por supuesto que a sus votantes les interesa saber quiénes son, qué hacen, qué han hecho. Por supuesto que sí. Para la toma de decisiones a la hora de votar, ¿a quién no nos interesa saber quién nos va a dirigir? Pues a todos queremos saber quién es la persona, qué ha hecho y cuál es su futuro. Por eso es que creo que es extraordinaria esta vinculación. Como lo he dicho, entre transparencia y procesos electorales hay una estrecha relación que describió muy bien la presidenta hace unos minutos. De tal manera que conmino a todos a que aprovechemos este día para estar presentes, para hacer preguntas. Se trata una parte de las intervenciones de eso precisamente, de preguntar, de opinar y de que podamos con esto no decir que la última vez que vamos a estar aquí, presidenta, perdón, pero lo vamos a estar insistiendo más bien en muchas ocasiones. De hecho, vamos a acompañar pronto también al Tribunal Electoral a través de su presidenta. Permítame anunciar esto, presidenta, en esta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, en donde ella también está, junto con el equipo que la acompaña, incluidos nosotros, logrando algo que antes no habían hecho los partidos políticos, los compromisos en la materia también de equidad y de no violencia. Así es que vienen muchos actos novedosos, distintos,
pero siempre en favor del Estado de México. Así es que por eso estemos contentos y participamos con mucha alegría esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado presidente. A continuación, el comisionado del Infoem, Luis Gustavo Parra Noriega, hará la exposición de motivos de este evento. Buenos días a todos y a todas. Con el permiso de los presidentes de la mesa y de este conversatorio donde se habla justamente del papel de las instituciones en el fortalecimiento de la democracia. En el marco del Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información y justamente presentes en este Instituto Electoral del Estado de México, la Casa de la Democracia, debemos reconocer que no existe forma alguna en que las instituciones públicas puedan fortalecer la democracia si no es a través de la participación ciudadana, ya sea como actores o como votantes, y para que ésta sea de calidad y significativa, es necesario que las personas cuenten con la información necesaria que les permita lograr impactos positivos en la construcción de la sociedad mexicana y se dé plena vigencia al Estado de Derecho. Saludo con gran afecto a los integrantes de estas tres instituciones que somos garantes de la transparencia y de la democracia. Saludo a la comisionada, a la consejera presidenta de este instituto, la doctora María Pulido, muchas gracias. A la magistrada Leticia Tavira Victoria, muchas gracias, magistrada, presidenta. Y a mi compañero comisionado presidente, el doctor José Martínez Vilchis, muchas gracias. Y en la persona de ellos, a todos los integrantes, a todos los funcionarios que conformamos estas tres instituciones importantes. El acceso a la información ha jugado un papel fundamental en la democracia mexicana. Recordemos que en México nació o tuvo una primera simiente en el año 1977, justamente en el marco de la reforma electoral famosa de Reyes Heroles, cuando se introduce en el artículo 6 de la Carta Magna, no todavía como un derecho ciudadano pleno, fundamental, sino como un derecho que se antojaba más en la lógica de los propios partidos políticos, sí también para el ciudadano, en donde era necesario que tuviéramos información para tomar decisiones. Y de alguna manera los partidos políticos daban a conocer sus plataformas electorales y que esto se fuera logrando con una competencia electoral efectiva y sobre todo que el ciudadano, el electorado, tuviera información para poder elegir con conocimiento de causa. Y no se desarrolló después de este tiempo hasta el 2002, la manera, las formas concretas que podíamos tener derecho a la información y que debía ser garantizado por el Estado. Posteriormente nos hemos ido o se fue dando cuenta la sociedad, los actores políticos, que esto de los derechos no es una concesión de buena voluntad política, son logros que se dieron y se establecieron a partir de una ciudadanía participativa y donde el derecho, como lo conocemos el día de hoy, se convirtió realmente en una posibilidad para acceder a cualquier documento que obre en los archivos de las instituciones públicas. La sociedad, que en estas últimas décadas ha cambiado vertiginosamente, y toda nuestra sociedad, la tecnología, ahora en el mundo digital, pues se ha esforzado, se ha enfocado en ampliar la calidad que los derechos nos reconoce la Constitución. Y el éxito de este derecho de acceso a la información, así como el de protección de datos personales, es que se ha logrado que verdaderamente
comparta las características que se plasmaron en el 2011 con la reforma de derechos humanos, como derechos universales, interdependientes, progresivos, irrenunciables, indivisibles, igual que otro tipo de derechos y, de alguna manera, con el derecho político de votar y ser votado. Esta evolución se ha extendido y afortunadamente alcanzó a todas las instituciones electorales, particularmente a los partidos políticos, a quienes hoy en día, como instituciones de interés público y que ejercen además recursos de esa naturaleza, pues deben ser transparentes totalmente en sus actividades. Enumerar los beneficios que el derecho acarrea en la vida política de los ciudadanos podría ser largo, pero podríamos señalar algunas de estas cuestiones que de alguna manera logran tener una ciudadanía participativa, se aumenta el número de votantes con una conciencia real de lo que están eligiendo, a quienes están eligiendo, se puede fortalecer el equilibrio y la separación de poderes, se favorece la participación equitativa e igualitaria, paritaria, con perspectiva de género, se amplía la protección de los derechos humanos y se tienen instituciones electorales y partidos políticos que rinden cuentas a todas las personas, a cualquier persona, sin importar su calidad, sexo, edad, preferencias de cualquier tipo o incluso su lugar de residencia o nacionalidad. Pues en el Estado de México ya también desde hace varios procesos contamos también pues con la participación y con el voto en el extranjero. Esta evolución social nos obliga a no dejar de lado también el tema del avance tecnológico. En algún momento tendremos que avanzar hacia, pues, por ejemplo, la plena participación en las urnas tal vez electrónicas, que aumenten la participación o el voto digital, y que esto haga más eficiente el gasto público y se disminuya el trabajo, digamos, en campo físico de las instituciones electorales. Pero se debe tener presente también que en la construcción de estos esquemas tecnológicos se debe de garantizar el otro derecho que también nos toca tutelar en el caso de los órganos garantes como es el Infoem, que es la protección de los datos personales y que en la elaboración de cualquier sistema, plataforma, aplicación, se debe de prever desde la privacidad por diseño y la privacidad por defecto una serie de elementos claves que refuercen esa confianza de la que se habló hace un momento. Y la confianza es de las personas, de los ciudadanos, de que verdaderamente sus datos personales estarán protegidos y que cualquiera de las instituciones o partidos políticos que los traten deben de brindar certeza precisamente de ese tratamiento, así como del sufragio efectivo, por supuesto, y de que el voto será respetado, también de estos derechos. Termino diciendo que la participación ciudadana es responsabilidad de todos. La existencia de instituciones gubernamentales efectivas, eficientes y sólidas son pieza clave para conseguirlas. Por ello, debemos de reconocer los esfuerzos para lograr que la información sea útil a la sociedad, a la comunidad. Ejemplo de ello tenemos la publicidad de las sentencias del Tribunal Electoral en versiones públicas, así como los esfuerzos que el Instituto Electoral ha hecho por impulsar estrategias de gobierno abierto, como la herramienta tecnológica de CIDEYEM, y ahora conócelas. Todo esto en el marco de la construcción del primer plan de acción local de gobierno abierto en el Estado de México. Y para el Infoem, un trabajo de divulgación, de generación de cultura de transparencia, de cultura de gobierno abierto, de cultura de protección de datos personales y de la mano con instituciones tan importantes como son las electorales, lograr que se materialicen y sobre todo se ejerzan los derechos humanos y los derechos políticos. Esos son los motivos que nos tienen aquí para platicar, para conversar y para hablar de todos los temas que el día de hoy tendremos precisamente en las mesas que afrontaremos durante la mañana. Pues bienvenidos todos y muchas gracias.
Agradecemos su exposición, comisionado. En este momento, el comisionado presidente del INFOEM realiza la entrega de agradecimientos a las instituciones que de manera conjunta con el INFOEM llevan a cabo este significativo ejercicio. Por parte del Instituto Electoral del Estado de México, recibe la consejera presidenta Amalia Pulido Gómez. Así también recibe la presidenta del Tribunal Electoral de nuestra entidad, Leticia Victoria Tavira. Para continuar con el desarrollo de este evento, invitamos a los integrantes del Presidium a tomar asiento en la primera fila de este auditorio. Asimismo, a los presentes les solicitamos de la manera más atenta permanecer en sus lugares mientras se realiza un ajuste de escenario para continuar con el conversatorio. Gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es para mí un honor estar en esta casa de la democracia, como la han llamado, y creo que es el nombre correcto, ¿no? Y también estar aquí presente con grandes amigos, amigas, ¿no? Con el magistrado, con Lupita, ¿no? Con los integrantes del Pleno del INFOEM
y sobre todo con las consejeras y consejeros de este instituto. Para dar inicio a este pequeño panel, sí, por favor. Gracias. Le voy a pedir, voy a leer una pequeña semblanza de cada uno de los integrantes de este panel, iniciando con la consejera, la doctora Paula Melgarejo Salgado, una gran amiga. Pau, bienvenida. Bueno, ella es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Procesal y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y doctora en Derecho por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. En el ámbito académico, actualmente se desempeña como docente en la Universidad Autónoma del Estado de México, así como en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Además, ha impartido diversos cursos en materia electoral, género, participación política de las mujeres, así como en los temas de derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales en diversas universidades del país. Dentro de su actividad profesional, destaca su labor como abogada postulante en el despacho jurídico de La Luz y Osorio, Abogados Asociados. Por cuanto hace al servicio público, ha sido asesora del consejero electoral en el Instituto Electoral del Estado de México, proyectista en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado de México. Desde el 30 de septiembre de 2020 y hasta la fecha, funge como consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Bienvenida, Pau. También es un honor presentar al maestro Raúl Flores Bernat. Él es originario residente de la ciudad de Toluca, del Estado de México. Es especialista en materia electoral y derechos humanos. Sus estudios profesionales los realizó en la Facultad de Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestro en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un máster en argumentación jurídica bajo la modalidad de doble titulación por las universidades de Alicante, España, y de Palermo, Italia. Asimismo, tiene estudios concluidos del doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Estudios a Distancia de España y asistente al curso especializado para funcionarios del Estado sobre utilización Sistema Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Su trayectoria profesional electoral abarca más de 2 décadas en las siguientes instituciones: Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los procesos electorales 1994, 1997, 2000 y 2003. Fue miembro del Servicio Profesional Electoral por concurso de oposición en el Instituto Federal Electoral 2001-2003. En el Tribunal Electoral del Estado de México fue secretario proyectista y jefe de unidad de estudios, investigaciones y proyectos. Fue asesor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el año 2017. Es docente de licenciatura y posgrado de las siguientes instituciones: Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México 2006-2016, Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte 2015-2017, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en la especialidad de Derechos Humanos 2017-2018, Instituto Electoral del Estado de México en la especialidad de Derecho Procesal Electoral y Maestría en Derecho Procesal Electoral 2010-2019. En la Universidad Nacional Autónoma de México ha impartido diversos cursos internacionales de actualización en Derecho Electoral en 2011, 2012 y 2013. Ha dictado múltiples conferencias y cursos en diversos eventos de carácter nacional e internacional y actualmente ocupa el cargo de magistrado del Tribunal Electoral del Estado de México, designado por el Senado de la República. Bienvenido, magistrado. También para mí un honor presentar a mi amiga la comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Ella es maestra en Educación por la Universidad Tecnológica de México y licenciada en Derecho por la Universidad Pedro de Gante.
cursó el diplomado en Derecho Penal en la Universidad Pedro de Gante, cuenta con la certificación en el estándar de competencia EC 1057 de garantizar el derecho de acceso a la información pública, emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, así como con el certificado Laureate, Office of Learning of Innovation por Laureate International Universities. Su desempeño la hizo merecedora del reconocimiento del Círculo de Excelencia Académica expedido por la Universidad Pedro de Gante. Durante su experiencia profesional al interior del gobierno municipal de Texcoco, ostentó diversos cargos, entre los que destaca el de jefa de la Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal y Protección de Datos Personales y encargada del despacho de la Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora. Fue también coordinadora de la Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México y asesora en la 59 Legislatura del Estado de México. Como docente ha impartido diversas cátedras en materia de Derecho en la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, y actualmente se desempeña como comisionada del INFOEM. Bienvenida. La mecánica de estas intervenciones es leerles unas preguntas para que en el ámbito de sus atribuciones sean contestadas y será 3 rondas bueno, una pregunta para cada uno de ustedes en cada ronda y tendrán un mínimo de 3 minutos. Voy a ser muy respetuosa cuando llegue el tiempo y les avisaré. Gracias. Con tarjeta roja. Bueno, en la primera ronda de preguntas nos gustaría saber del Instituto Electoral del Estado de México, ¿cuál es la función de este instituto? Muchísimas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Muchísimas gracias, pues sean bienvenidas y bienvenidos todos a esta su casa. Y bueno, en 3 minutos voy a explicar un poco lo que hacemos y desarrollamos aquí en el Instituto Electoral del Estado de México. Hacemos muchas funciones, pero la principal y primordial es organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales que se llevan a cabo en esta entidad federativa para que el día de la elección cada una y cada uno de los ciudadanos tengan una boleta en su mano y puedan ejercer su derecho al voto. Suena sencillo, pero son meses y meses de preparación. Esta organización de la elección no es nada más llegar y poner ahí una casilla y una urna en donde depositar. Tenemos que revestirlo de los principios de certeza, de legalidad, de transparencia, por supuesto. Tenemos que involucrar a todos los actores políticos y a la ciudadanía que independientemente también puede querer participar activamente en la vida política de nuestro país. Entonces, además de esa principal función, también tenemos encomendada el promover la democracia, es decir, el constantemente estar invitando a todas las personas que tengan la ciudadanía, es decir, ser mayores de 18 años, que tengan su credencial para votar y estén incluidos en la lista nominal de electores para que puedan acudir a votar. Y además también promovemos todos los derechos político-electorales, es decir, que también tengan la posibilidad de ser postulados como candidatas y candidatos. Adicionalmente a ello, hablar sobre la inclusión de todo nuestro Estado de México, y me quiero referir particularmente a nuestro Estado. Somos pluriculturales, pluriétnicos, tenemos una diversidad amplia, entonces también es parte de la labor de este instituto el promover la participación incluyente de toda la ciudadanía. Además de ello, pues
como órgano garante también de estos valores democráticos, constantemente se están vigilando cada una de las acciones de los órganos políticos que, como ustedes saben, forman parte incluso de nuestra mesa de Consejo General. Entonces, es muy amplia la actividad que desarrollamos, pero si hablamos de la 26 años que tiene este instituto, ha habido un avance muy importante en lograr la inclusión y la participación de todas y todos. Muchas gracias. No, justo el tiempo. Muchísimas gracias. Y como lo dijo bien la consejera Paula, este instituto se caracteriza principalmente por la función de organizar las elecciones, promover la participación ciudadana, porque como siempre yo lo he dicho, es un derecho que tenemos el votar, pero también es una obligación, siempre con apego a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y sobre todo también transparencia. En este momento le vamos a ceder el uso de la voz al magistrado para que él nos comente cuál es la función principal del Tribunal Electoral del Estado de México. Sí, muchas gracias. Pues buenos días a todas, a todos. Qué gusto poder estar en la Casa de la Democracia. Gracias por la invitación. En este ejercicio dialéctico solamente y en el marco del Día Internacional de Acceso Universal a la Información, que el día de hoy estamos, con motivo del cual estamos aquí, déjame decirte que por decreto del 2 de marzo de 1996 se crean dos instancias que coadyuvan en el desarrollo democrático y en la consolidación del Estado democrático en nuestro Estado. El Instituto Electoral, como ya reseñó la doctora Paula Melgarejo, y el propio Tribunal Electoral, definido como un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, porque el día de hoy hablar de autonomía es hablar de la defensa de los derechos humanos y en este caso de los derechos de corte político electoral. No puede haber democracia sin ejercicio de los derechos políticos, primero sin ciudadanos y sin ciudadanos informados que participen en el desarrollo de los procesos electorales. Esa es quizás la tarea fundamental del Tribunal Electoral. Sí, como juzgado, como tribunal tenemos a nuestro cargo la resolución del sistema de medios de impugnación. A la tradicional competencia, la justicia electoral surge en nuestro país con el tema de las nulidades electorales, de los juicios de inconformidad en contra de los resultados electorales. Es como surge la justicia electoral. A esa tradicional competencia se han sumado otros medios de impugnación que tienen que ver con la tutela judicial, jurisdiccional, de los actos que desarrollan, por ejemplo, las autoridades electorales, en este caso el Instituto Electoral, los partidos políticos, las autoridades municipales, en su caso también. Ese es una amplia gama, pero también ha ampliado. Por decreto del 26 de agosto de 2014, surge un mecanismo, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, que, si me lo permiten, después en los siguientes 3 minutos abundaré sobre ese tema. Pero decirte que existe un mecanismo que es una vía paralela al juicio de amparo, porque derivado de un debate entre dos de los más grandes juristas de nuestra historia, que fue Ignacio Vallarta y Luis María Iglesias, pues surge esta imposibilidad de que el juicio de amparo tutele o proceda en materia electoral. Surge una vía paralela que es el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, y que a nivel federal surge en 1996 y hasta 18 años después surge en el Estado de México. ¿Es lo único que hacen? No. También trabajamos lo relativo a los procedimientos sancionadores, sean ordinarios o sean especiales, y también el tema de las controversias laborales. Esto, desde luego, al menos en 2 de las administraciones recientes, bajo el paradigma de justicia abierta. Bajo el paradigma de justicia abierta que tiene que ver con la gobernanza abierta, y trabajamos bajo 3 ejes fundamentales que nuestra actual presidenta, la maestra Leticia Victoria Tavira, ha reiterado. Un lenguaje ciudadano en las sentencias, un acceso a los medios de comunicación, a los medios informáticos y medios de comunicación, y pudiera hablar toda la mañana sobre eso, y también sobre el manejo transparente de los recursos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasa entre el ingreso de la demanda
y la resolución es algo que es muy importante también, que ojalá nos dé tiempo de comentar en un momento más. Sí, ya venía. Gracias, magistrado. Bueno, como bien lo mencionó el magistrado, una de las funciones principales de este tribunal electoral es tener un juicio garante, ¿no?, que protege los derechos político-electorales de los ciudadanos y de aquellos que pretenden acceder a un cargo público. También tienen juicios laborales, ¿no?, de su propio personal y entre personal con el instituto o con el instituto electoral. No. Instituto Electoral contra sus servidores y de los servidores del tribunal contra el propio tribunal. Exactamente. Y bueno, estos juicios se caracterizan porque llevan un lenguaje ciudadano, ¿no? Y ese es también un reconocimiento, porque pues quien los lee somos los ciudadanos, no los abogados, ¿no? Porque normalmente nosotros nos ponemos tantos tecnicismos, ¿no?, que solo nosotros a veces ni los entendemos, ¿no? Pero bueno, le cederé en este momento el uso de la voz a mi compañera y amiga Lupita para que ella nos comente cuál es la función principal de nuestro Instituto de Transparencia de aquí del Estado de México. Gracias, Lupita. Gracias Sharon, gracias pues gracias por aceptarnos, gracias por compartir estas locuras, gracias de verdad al tribunal por sumarse, porque voy a ocupar un poquito de mi tiempo para agradecer a la presidenta del tribunal, porque esto surge de una duda, porque yo pensé que el tribunal electoral solamente trabajaba en épocas electorales resolviendo problemas, ¿no?, de las elecciones, y me dice, no, dice, también pueden venir los síndicos, regidores, ciudadanos, cuando ya trabajan, y dije, yo creo que tenemos que abrir esto para que todos podamos entender un poquito más del tribunal, porque el Instituto Electoral lo conocemos de alguna manera todos en sus funciones. Y bueno, dentro de ¿cuál es la función del Infoem? Nosotros nos encargamos de tutelar dos derechos, principalmente, el derecho de acceso a la información y el derecho de la protección de los datos personales. Pero tampoco es lo único que vamos a hacer nosotros. También tenemos, al igual que el Instituto Electoral, también tenemos la función de salir, de capacitar, de concientizar. Aunque no lo crean, parte importante del Infoem también es garantizar la democracia, también es acompañarlos a ustedes para que se sientan apoyados a través del derecho de acceso a la información. A veces dicen, no, bueno, es que el instituto, bueno, las solicitudes de información, pues llegan, preguntan, no sabemos para qué, a veces quitan el tiempo, porque sí lo llegamos a pensar. Pero la verdad es que no, esto forma parte de verdad de una transparencia, de una rendición de cuentas, de crear esta confianza nuevamente entre la ciudadanía y las instituciones. Y qué mejor, de verdad, que a través de la transparencia. Entonces, el Infoem realmente de lo que se encarga, entre otras cosas, aparte de obligarlos a contestar, de subir sus obligaciones comunes, de ver transparencia proactiva, de ver cosas de gobierno abierto, hoy ver de gobierno digital, que nos hacía referencia el comisionado Parra. Estamos en esa semana de la transparencia en la República y estamos precisamente hablando de los datos digitales. Pero antes de hablar también de datos digitales, establezcamos claro qué es el acceso a la información y qué es la protección de ellos, que son los dos derechos fundamentales que el instituto se encarga. Hacemos más cosas, sí, claro, como por ejemplo también tenemos que dar pláticas, debemos de concientizar, debemos de impulsar a las personas para que no nos vean pues como una piedrita en el zapato, sino de verdad que nos vean como unos aliados en la transparencia con la ciudadanía. Esto fortalece a los procesos electorales, que esa es la idea de estar los tres órganos el día de hoy, pues para poder apoyarnos y que ustedes sean portavoces allá afuera con la ciudadanía, que ya después les vamos a pedir que nos inviten a salir a sus municipios, y lo haremos con mucho gusto. Y la verdad es, de esto nos encargamos, y sobre todo de capacitar. ¿Cuál es el principal objetivo de nosotros en este momento? Pues también la capacitación, porque creemos que a través de la capacitación y concientización a cada sujeto obligado, a cada servidor público, pues vamos a poder avanzar en estos temas de democracia. Y como luego me paso y no me quiero pasar,
Yo hasta aquí dejo mi primera intervención. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Bien lo refirió la comisionada, nosotros nos encargamos de garantizar el acceso a estos dos derechos fundamentales, el acceso a la información y la protección de datos personales, pero también de la capacitación, sensibilización y sobre todo que a través de este acceso a la información conozcamos en qué se gastan estos recursos públicos. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas. Y igual le cedo el uso de la voz a la consejera Paula para que nos comente cómo fomenta el Instituto Electoral del Estado de México la participación ciudadana. Muchas gracias. Para empezar tenemos un programa de educación cívica anualmente en donde realizamos muchísimas actividades, por ejemplo, jornadas cívicas escolares, porque si queremos que los ciudadanos o las ciudadanas ejerzan sus derechos políticos, pues hay que empezar a fomentarlos desde las infancias. Entonces, estas jornadas cívicas escolares resultan súper útiles, súper importantes para que los niños y niñas vayan entendiendo de qué se trata la participación. También tenemos jornadas de paridad de género, de la difusión de la cultura democrática, tenemos algunos concursos, talleres, ¿no? Por ejemplo, el concurso de fotografía que tuvimos apenas recientemente, que acabamos de entregar premios a los ganadores, que se llamó Una mirada a la democracia, donde recibimos trabajos súper interesantes de todo el estado. Tenemos las crónicas electorales. Hay ahorita uno que se llama ¿Quieres que te cuente un cuento de tu municipio?, dirigido a personas de la tercera edad que nos platiquen cómo vivían en sus municipios los procesos electorales y sobre todo en años anteriores. Como bien lo comentaba hace un rato el magistrado Raúl, también en el instituto, como parte de las obligaciones que tenemos de evitar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, se cuenta con un procedimiento especial que se llama procedimiento especial sancionador, en donde aquellas mujeres que sientan violentados sus derechos pueden venir a promoverlo. En el instituto se recibe la queja, se sustancia, se desarrolla el procedimiento y después se turna precisamente al tribunal para que sea el tribunal quien resuelva en definitiva si existe violación o no. También se sustancia y se desarrolla en este mismo instituto el procedimiento ordinario sancionador, que posteriormente resuelve el tribunal. También contamos con un centro de orientación electoral, que nos pueden llamar por teléfono, por WhatsApp, por la propia página, y ahí se resuelven dudas. Hay dudas de la ciudadanía, desde cómo puedo participar. Por ejemplo, ahorita que tenemos 2 convocatorias que para las vocalías y para las consejerías, ¿cómo puedo participar en estos concursos? ¿Qué requisitos necesito? ¿Qué es lo que hacen estos órganos desconcentrados en época de elecciones? Y como incluso ya lo señaló también, voy a hacer otra vez el comercial, el comisionado Parra, el IEM participa en el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto y desarrollamos para el proceso electoral 2021, el ordinario y los 2 extraordinarios que tuvimos, una herramienta tecnológica llamada Decide IEM, en donde se mostraba muchísima información relacionada con los procesos. Hasta ahí me quedo. Muchas gracias. Gracias, consejera. Bueno, resaltó mucho esto de las jornadas cívicas, que esta es una labor principal para tener el acercamiento con todos, en este caso los niños, las niñas, los adultos mayores, para que desde chiquitos y pequeños conozcan cuáles son sus derechos. Resaltó también el juicio especial sancionador que tienen en violencia política de género, que es muy importante y que muchas personas luego no conocen que pueden tramitar este juicio cuando se sientan que son vulnerados por violencia política. Y también lo de atención ciudadana también me parece muy importante para orientar o despejar dudas, ¿no?, de cualquier ciudadano. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta al magistrado. Igualmente son 3 minutos.
¿cómo protege el Tribunal Electoral del Estado de México los derechos político-electorales de las personas? Muchas gracias, comisionada Sharon. Mira, como te comentaba, este mecanismo de protección de tutela jurisdiccional surge en el ámbito federal primero en el año de 1996 y no es sino hasta en el Estado de México que el legislador propone una vía local. Fue en agosto de 2014, precisamente me están pasando el dato de que en esa fecha, el 1 de agosto, tuvimos el primer juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local. ¿Qué hacíamos antes? Lo conocíamos vía asunto especial. Entonces, así se conocía este mecanismo y esto tiene que ver mucho con la posición del juzgador. Cuando hablamos de justicia abierta, debemos de entender esa visión tradicional del juzgador que se concibe como la boca de la ley y que solamente va a decir lo que la ley estipula, o el juez como creador de derecho, y entonces tiene una visión más proactiva, diríamos más comprometida con la transparencia incluso, porque hay jueces que dicen, pues yo ya hablé a través de la sentencia, entonces nada de entrevistas, nada de infografías, nada de audiencias de alegatos, porque son visiones tradicionalistas, muy respetables también, porque tiene que ver con esa visión del juzgador. Bueno, te decía yo que surge este mecanismo que tutela el derecho a votar, ser votado y de libre asociación o de libre afiliación que contempla el artículo 35 de nuestra Carta Magna. Surge este mecanismo para tutelar estos derechos. Solamente estos, bueno, derechos colaterales como el derecho al acceso a la información también en materia electoral puede hacerse valer a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, que en el bajo mundo electoral decimos el JDCL. Sí, para no decir toda la clave, entonces nosotros decimos JDCL. Bueno, también en el ejercicio del cargo, cuando algún integrante de un ayuntamiento estipule que no está en condiciones de igualdad en el desempeño de sus funciones, pues también puede concurrir al Tribunal Electoral y esto ya no se da, coincidirás conmigo, en el marco del Tribunal Electoral. Bueno, podríamos seguir hablando sobre justicia abierta y estos mecanismos de entrevistas, de infografías, de el manejo de archivos, que también tiene que ver con transparencia, entonces podríamos seguir hablando, pero lo dejo también para mi siguiente participación. Gracias, magistrado. Como bien lo refiere el JDC, que es Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, que es el derecho de votar, ser votado y de libre asociación. Estos juicios, como antes lo refería, que no había la oportunidad de estar con el juzgador, hoy en día ya hay acercamientos, hay audiencias de oídas, audiencias de alegatos y sobre todo tienen este acceso con los juzgadores para al menos pues que sean escuchados. Eso obviamente los juzgadores siempre van a privilegiar el principio de imparcialidad, ¿no? y todo apegado a derecho. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que es para la comisionada Lupita. ¿Qué debe hacer un sujeto obligado si le llega una solicitud de información en época electoral? ¿Contestamos o no contestamos? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí le damos respuesta a las solicitudes de información o no? ¿Hay veda electoral? ¿Verdad, presidenta? ¿Damos o no damos contestación? ¿Sí o no? Ok. Pues, ¿qué vamos a hacer cuando nos llega una solicitud de información en época electoral? Pues, efectivamente, contestarla, porque es un derecho de acceso a la información, es un derecho humano que tienen todos, ¿no? Y obviamente es muy independiente de lo que pueden ser los procesos electorales. Es por eso que cuando existe una época electoral, si se dan cuenta, las plataformas, tanto del SAIMEX como de la PNT, pues no dejan de trabajar. Los tiempos no se interrumpen, salvo cuando nos vamos de vacaciones. Es la única fecha en la que se interrumpen los plazos. Se cierra la plataforma. Bueno, y no se cierra, porque la gente sigue haciendo sus preguntas, pero se recorren los tiempos para dar respuesta y contestar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues sí, dar respuesta a ellos. Porque no dar el cabal cumplimiento a una solicitud de acceso a la información durante el proceso electoral, como en cualquier otro proceso o en cualquier otro periodo, pues sí lleva a cabo una responsabilidad. No es así como amenaza,
pero en el InfoEM, aquí con mis compañeros comisionados, hoy que estamos los 5, pues sí hemos platicado acerca de estas cuestiones de los servidores públicos o de los sujetos obligados que no responden a las solicitudes de acceso a la información. Entonces ustedes me dijeron muy conscientemente, sí contestamos, pero no nada más en época electoral, sino en todas las épocas, porque a veces no se da respuesta a las solicitudes de información. Y hemos escuchado a lo largo de las capacitaciones, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no contestes, nos va a llegar un incumplimiento, le van a avisar al presidente, va a llegar a la Contraloría, pero no pasa nada. Y yo les digo con toda la conciencia, confianza y con mis compañeros presentes que no pasaba nada, no pasaba nada. Hoy estamos trabajando en un nuevo reglamento precisamente para que pase algo. Y no, digo, no es amenaza. Vamos a empezar precisamente con las cuestiones de amonestaciones verbales y después esto va a ir subiendo. Entonces, obviamente hay que dejar muy en claro que el derecho de acceso a la información es un derecho humano que se cuenta con medios de impugnación y una autoridad que respalda su ejercicio y su correcto funcionamiento. Si ustedes no le dan el cumplimiento a esa solicitud, obviamente nos va a llegar a nosotros con un recurso de revisión. A veces dicen, es que ¿por qué me obligas a darle esto si nada más me pidió aquello? Bueno, es que a veces ustedes se van en negativas. Y cuando se van en negativas, si no hay un análisis como tal, la mayoría de las ponencias resuelven en el sentido de que hay que dar respuesta a la solicitud, pero obviamente hay que acreditar el porqué de esa respuesta. Entonces, por eso los invitamos y los exhortamos a que así como en las épocas electorales, pues no se suspendan los plazos. Y no lo invento yo, perdón, nada más es una última, no lo invento yo, de verdad que esto está en el artículo 111 de la Ley de Transparencia, que efectivamente también trae consigo una denuncia por incumplimiento en obligaciones comunes. Pero dejo lo demás para la siguiente ronda. Gracias. Gracias, comisionada Lupita. Como bien lo dijo, somos un órgano garante del acceso a la información, así es que en veda electoral nosotros no nos detenemos, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que privilegiar, el acceso a la información, sobre todo de aquellos, de esa información que quieren conocer de los sujetos obligados, que son los quienes reciben o manejan recursos públicos. Y nos vamos a la siguiente ronda de preguntas, es la última, es la tercera ronda. Con la consejera Paula, ¿de qué manera la ciudadanía puede acceder a toda la información pública del Instituto Electoral del Estado de México? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que si ustedes entran a nuestra página oficial, www.iem.gov.mx, van a encontrar muchísima información y además información muy útil para la actividad que no solo desarrollamos en el instituto, sino que le puede servir a cualquier persona. Entonces, ingresando a la página del IEM, por ejemplo, están publicados todos los acuerdos aprobados por el Consejo General de este instituto desde su fundación, es decir, desde 1996. Ahí podrán incluso los estudiosos hacer un análisis y recorrido del avance que ha tenido las decisiones que se han tomado en este instituto desde 1996 hasta los últimos. Están publicados y además muy fácil de acceder. Por supuesto, información relacionada con todos los que aquí laboramos, con las actividades que hacemos, como les decía en el bloque pasado, todas las convocatorias y concursos que estamos ofertando. Tenemos también varios minisitios, porque ustedes saben, si no aquí les hago el comercial, tenemos un centro de formación y documentación electoral en el que se ofrecen 2 maestrías y una especialidad. También tenemos un área editorial bastante robusta en donde se publican algunos textos científicos en el que a través de nuestro comité editorial se aprueban. Tenemos 2 concursos también relacionados con ensayos, con tesis de grados, que cada año afortunadamente tenemos la participación de muchas personas. Y ya
particularmente de nuestras obligaciones de transparencia, porque también somos sujetos obligados del INFOEM. Tenemos nuestra información pública de oficio, tal como nos lo manejan en la plataforma que maneja el INFOEM, y adicionalmente tenemos nuestro apartado de transparencia proactiva, y aquí nos vamos a poner una estrellita porque fuimos recientemente reconocidos por el propio INFOEM por nuestras prácticas de transparencia proactiva, es decir, ponemos a disposición de la ciudadanía información adicional a nuestras obligaciones. Por ejemplo, pueden encontrar el apartado de toda la transparencia que se refiere a las comunidades indígenas, que las mujeres, tenemos ya traducidas en las 5 lenguas originarias, los formatos de acceso a la información pública de los derechos ARCO y las guías. Entonces, esto adicional también tratamos de hacerlo en forma incluyente, e incluso también el instituto ya también tiene, basado en esa democracia incluyente, nuestra ley en sistema braille. Entonces, a disposición en nuestra unidad de transparencia cuando las personas requieran de consultar nuestra ley. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. ¿Quieren que no haya solicitudes de acceso a la información? Pues que los sujetos obligados publiquen todo en sus portales, precisamente para evitar tantas solicitudes de acceso a la información. Tanto obligaciones comunes y las específicas según la naturaleza jurídica de cada sujeto obligado. Quiero también reconocer que este instituto se ha caracterizado por su transparencia proactiva, ¿no? Esto es, como bien lo dijo la consejera, esta es información adicional de la que por ley están obligados a publicar. Muchas gracias. Ahora le damos el uso de la voz al magistrado para preguntarle cuál es el papel del Tribunal Electoral del Estado de México con las personas que expresan diversidad social en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Muchas gracias, muchas gracias. La línea discursiva que en este conversatorio he tratado de inducir es un discurso de corte garantista, es una nueva visión del rol del juzgador frente a las necesidades, frente a la realidad social plural, cada vez más demandante, cada vez más contestataria que tenemos y que afrontamos todos los días, todos los que nos dedicamos al servicio público. En esta visión, el garantismo judicial en el tema de los grupos vulnerables, de los grupos diversos, de la diversidad, ha sido comprometida. Hemos dictado un buen número de precedentes y tan es así que desde que te comentaba yo en la participación anterior, que teníamos asuntos que le llamamos especiales porque no hallábamos cómo ubicarlos como un juicio de inconformidad, como un recurso de apelación, como otro mecanismo de defensa que conocíamos, y teníamos que meterlos en el cajón desastre, en los asuntos especiales, pero ya resolvíamos con un carácter, con una fuerte visión de restitución de ese derecho político electoral vulnerado por el ciudadano. Algo muy semejante nos sucede con la práctica común de todos los días. Recientemente el Tribunal Electoral ha dictado una resolución que incluso fue proactiva, donde se le ordenó a la legislatura que legislase en materia de los derechos de las personas con discapacidad. Pero esto no es el único precedente. En el tema de género también fuimos proactivos y dictamos incluso antes del precedente federal, porque esto forma parte de una cadena impugnativa. Está el Tribunal Electoral del Estado de México, la Sala Regional o la Sala Superior en su caso, y tenemos que dictar conforme a los criterios de la máxima instancia. Es un principio de congruencia de las resoluciones que debe de guardar. Porque a ningún efecto práctico cuando se dicta una resolución, si la instancia superior pues la va a revocar. Entonces seguimos esa serie de precedentes, pero en muchas ocasiones nosotros tenemos el problema de frente, ¿no? En este sentido puedo decirte que el tribunal ha mantenido su firme convicción con el garantismo judicial, con el garantismo jurisdiccional, a efecto de potenciar, de maximizar esa protección más amplia a los derechos político-electorales de la ciudadanía mexiquense. Ese es el compromiso que siempre hemos manifestado e insisto, tiene mucho que ver con la visión del juzgador, del rol del juzgador electoral en materia electoral.
Gracias, magistrado. Como bien lo refiere el magistrado, una de las funciones primordiales que hace este Tribunal Electoral es de maximizar la protección de los derechos de los grupos vulnerables. Muy bien, magistrado, muchas gracias. En este momento le cedemos el uso de la voz a la comisionada Guadalupe, que ella nos va a responder la pregunta: ¿durante el proceso electoral se suspende la carga de información del sistema IPOMEX? Gracias. Bueno, así como tenemos y estamos obligados a dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información, pues también estamos obligados a subir la información en nuestra plataforma del IPOMEX. Si bien es cierto, voy a ver si no me equivoco, y si no ya me corregirán aquí los del instituto. Creo que la cuestión de veda solamente tiene que ver que no se promueva la imagen a lo mejor de un candidato, que en los ayuntamientos, sobre todo, o en las secretarías, no se lleven a cabo programas sociales, y que no puedan promocionar a lo mejor las obras que realizan, ¿no? La difusión de estas obras, pero sí se pueden llevar a cabo. Entonces, el trabajo no para, pero la difusión sí. Obviamente nosotros subimos la información al trimestre anterior, no la vamos subiendo conforme se va llevando a cabo el proceso, sino si vamos desfasados con 3 meses. Entonces, a lo mejor, si bien es cierto el proceso electoral empieza en enero, nosotros vamos a subir la información en marzo y así sucesivamente. Entonces, no se suspende, se tiene que cargar la información pública de oficio, porque en ningún momento existe una propaganda electoral, ¿no? De ningún sujeto obligado, salvo a lo mejor los partidos políticos, que ellos sí, plenamente, pues son partidos políticos, pero sus obligaciones comunes tampoco tienen nada que ver como para que no se pueda llevar a cabo la información en el IPOMEX. Y debe permanecer para su consulta dentro del proceso electoral. Esto tampoco se puede borrar. Si la van a subir ya en la época electoral, nada de que baja la información, que no pasa, yo lo sé, eso pasa ya por Timbuktu, ¿eh? Aquí en el Estado de México no sucede, ni nos damos cuenta, ¿verdad? Y hasta que se finalice. En nuestro artículo 85 de nuestra Ley de Transparencia nos señala esto: no se debe de bajar la información y se debe de cumplir. Como les decía hace rato, el artículo 111 nos habla precisamente de las denuncias que pueden hacer al mismo Infoem por el incumplimiento a las obligaciones comunes. Si bien es cierto tenemos que dar respuesta a las solicitudes de información, también debemos de subir la información y no bajarla. De verdad, eso es muy importante, no bajen la información. Y bueno, con esto se da pauta a que se debe cargar todo y todas las fracciones en la forma y detalle que realmente nos marca la ley. Y cuando existan, créanme que el Infoem está trabajando en hacer algunos lineamientos más sencillos para la carga de la información. Eso creemos que les va a ayudar, porque también si no cumplen, también ya va a pasar algo, ¿verdad, presidente? Probablemente vaya a pasar algo. Entonces, sí se tiene que subir con la información. Tanto el Instituto Electoral es sujeto obligado, el Tribunal Electoral es sujeto obligado, nosotros somos sujetos obligados, y durante esa época tenemos que subir la información. Muchas gracias. Gracias. Gracias, comisionada, creo que lo dejó muy claro. No debe y no se puede bajar la información de sus obligaciones, tanto comunes como específicas, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta para los panelistas, o quedó muy claro todo, creo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta que realizar, damos por concluido este panel y le doy el uso de la voz a Moni. Muchas gracias. Para continuar con el evento, invitamos a la comisionada María del Rosario Mejía Ayala a acompañar a los participantes del conversatorio y de quien me permito leer una semblanza. Ella es maestra en Derecho y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Destaca su labor al interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, primero como consejera ciudadana y después como secretaria general.
desde donde coadyuvó a la implementación de mecanismos de atención a niñas, niños y adolescentes, así como a personas con discapacidad, aunado al gran trabajo en materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como de prevención y atención a la violencia de género, con la publicación del Manual de Actuación para incorporar la perspectiva de género, entre otras actividades. Asimismo, ha ejercido su profesión a través del litigio estratégico, dentro de la rama civil y familiar, con especial interés y experiencia en la materia de derechos humanos. Actualmente es comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. A continuación, cedemos el uso de la voz a la comisionada, quien presentará la herramienta Integra 2. Gracias. Buenos días todavía, tengan todas y todos, un gusto saludarles de nueva cuenta a todos los integrantes, obviamente, de las autoridades que nos acompañan el día de hoy, estas tres instancias que hoy nos reunimos pues para hacer este tipo de ejercicios y poner en conocimiento y sobre todo aclarar dudas que tengan todos y cada uno de ustedes. Pero sobre todo, bienvenidos a todos los titulares de las unidades de transparencia, a todos los integrantes de los cabildos de los municipios, porque yo creo que a ustedes nos debemos y este tipo de ejercicios obviamente van dirigidos para que todos y cada uno de ustedes tenga las herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo. El día de hoy decidimos los integrantes de este pleno que en el marco de este Día Internacional de Acceso Universal a la Información y dentro de este pues conversatorio que el fin último es precisamente el fortalecimiento de la democracia, creo que dentro de todos estos eslabones que tiene la cadena de democracia, donde tenemos la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, porque sin la participación ciudadana obviamente el eslabón se rompe, pero todo esto no lo vamos a poder cumplir si no tenemos una inclusión total de todas y todos. Entonces, debemos buscar precisamente que exista una inclusión efectiva, lo cual implica la promoción y garantía de accesibilidad, característica básica del entorno construido, tanto físico como virtual, de modo que cualquier persona con discapacidad no vea interrumpida su dificultad a la realización de sus actividades. Nuestro estado tiene una población aproximada de 7 millones de habitantes, según el censo del INEGI, el 16.5 de esta población, más o menos con 3 millones de personas, tienen la característica o la condición de discapacidad. Entonces tenemos que mirar hasta esta cierta problemática. Pero al igual de visibilizarlos, también tenemos la obligación, como lo marca nuestro artículo 1 de la Constitución, donde como servidores públicos tenemos la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de todas las personas en igualdad de circunstancias y sin ningún tipo de discriminación, para que se logre verdaderamente la inclusión de todos. Uno, porque es un mandato constitucional y otra, porque tenemos que estar alineados a los 17 objetivos del desarrollo sustentable de nuestra Agenda 2030, donde nos marca que todos tenemos que trabajar y asegurarnos que nadie, pero nadie se quede atrás. Por lo tanto, tendremos que cerrar filas como instituciones y lo hemos hecho, hemos firmado aquí un convenio, como ya lo mencionó la
la consejera Paula, firmamos un convenio con el instituto, precisamente porque en este gran camino que tenemos como instituciones, cuando tenemos prácticas exitosas y las podemos compartir, verdaderamente tenemos logros más importantes. El instituto nos hizo favor de darnos las solicitudes en las 5 lenguas, lo cual a nosotros nos beneficia y lo tenemos en nuestra página. Entonces, obviamente en estos grandes ejercicios de corresponsabilidad y de cooperación entre las instancias se logran muchas cosas. Una de ellas es por lo cual decidimos como pleno que lo pudiéramos presentar el día de hoy, y es presentarles una herramienta tecnológica llamada Integrados, un sistema que desarrolló es la Comisión de Transparencia de Sinaloa, donde con una herramienta fácil permite a las personas con alguna discapacidad tener acceso a la información que están en nuestras plataformas. Entonces, les digo, y bueno, pues sin duda que ustedes lo saben, en Transparencia tenemos un sistema nacional donde cada uno de los entes, cada uno de los entes de transparencia buscamos el tener buenas prácticas, obviamente en cada una de nuestras entidades, pero cuando tenemos estas reuniones del sistema nacional, pues nos platicamos y tomamos las buenas prácticas que tienen algunos órganos garantes, y una de estas que les presentamos el día de hoy es la que nos da la Comisión de Sinaloa. Ellos son Comisión de Transparencia de Sinaloa, y hoy se los presentamos después de un convenio que signamos con ellos en Puebla en el mes de junio pasado. Ellos nos ceden la forma de tener esta herramienta en nuestra página, pero lo más importante es que no solo se va a quedar en el instituto, no se va a quedar en el Infoem, sino lo podemos compartir con todos y cada uno de ustedes de forma gratuita. Creo que era muy importante el poner en conocimiento a todos y cada uno de ustedes para que puedan acercarse a nosotros, poder hacer la solicitud sin ningún costo, y esta herramienta es muy noble porque es muy accesible, es compatible con el 99.9 de los aparatos electrónicos y tienen esa facilidad para poder instalar y dar el servicio de calidad e inclusión a la cual nos debemos todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Así es que si podemos proyectar el video, este video nos los hace el Sinaloa y me gustaría que lo vieran. En México hay 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad. El 53% son mujeres, mientras que el 47% son hombres. Integrados es un sistema creado para las personas con problemas visuales como ceguera, baja visión, problemas de percepción o sensibilidad de los colores, auditivos, entre ellos sordera y pérdida de audición, cognitivos, pérdida de memoria, trastornos neurológicos por déficit de atención y dislexia, entre otros, motora, parálisis y la cada vez más frecuente lesión por esfuerzo repetitivo. Integrados les facilita utilizar los servicios de los portales electrónicos de las instituciones públicas. Actualmente cuenta con 11 configuraciones, acceso rápido, en todas las páginas con un clic o por combinación de teclas abres y cierras la aplicación, teclado de navegación, con amarillo y rojo ubicas la posición del tabulador, voz, seleccionas el texto y lo escucharás en audio, contrastes, con 4 cambios de contrastes seleccionas el que veas mejor, hipervínculos, puedes navegar al detectar los textos de los hipervínculos. Tamaño de texto. Puedes aumentar el tamaño de texto hasta en 4 niveles. Espacios. Puedes separar caracteres hasta en 4 niveles. Animaciones. Detiene el contenido en movimiento. Texto legible. Facilita la lectura cambiando el tipo de letra. Puntero. Incrementa el tamaño del puntero. Línea de lectura. Se visualiza una barra que te guía en la lectura. Restablecimiento de la configuración. Desactivas las funciones de integrados. Con una inversión de 0 pesos. Es perfectible y programado en código abierto para abonar por terceros en su funcionalidad. Se instala en minutos. Compatible con el 99% de los portales electrónicos. La implementación es posible para cualquier institución municipal, estatal y federal que así lo requiera gratuitamente.
cumple con el capítulo 2 del acuerdo que garantiza las condiciones de accesibilidad a grupos vulnerables, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del 2016. Es por él, es por ella y porque todas y todos podemos necesitarlo. Integrados. Pues aquí públicamente también agradecer al comisionado presidente de Sinaloa, al licenciado José Luis Moreno, a la comisionada Lilia Margarita Campuzano y al comisionado José Alfredo Beltrán por estas acciones de no solo dejarlo en su territorio y poderlo donar, y no donarlo solo a los órganos garantes, sino a todos. Así es que está a su disposición con una solicitud al instituto, sin ningún costo, lo pueden ustedes ya tener en sus páginas. Así es que, pues ahí está, y muchas gracias a todos. Agradecemos a la comisionada la presentación de esta herramienta. Y a continuación, invitamos a las autoridades del Instituto Electoral del Estado de México, del Tribunal Electoral del Estado de México y del INFOEM a subir, por favor, al escenario para realizar la entrega de reconocimientos. Si nos acompañan, por favor. Sí. Por favor, las autoridades del Instituto, del Tribunal y del INFOEM. Muchas gracias. A continuación vamos a realizar la entrega de reconocimientos a los participantes de este conversatorio. Primero realizamos la entrega de su reconocimiento a Paula Melgarejo Salgado, consejera del Instituto Electoral del Estado de México y presidenta del Comité de Transparencia. A continuación, entregamos su reconocimiento a Raúl Flores Bernal, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de México. Muchas gracias. Ahora sí les agradecemos. Vamos a tomar la fotografía oficial, por favor. A ver si se puede un poquito para atrás, le solicitamos a nuestras autoridades. Muchas gracias. Agradecemos la participación de las autoridades del Instituto Electoral del Estado de México, del Tribunal y del INFOEM. Solicitamos a los asistentes, si gustan ponerse de pie para tomar la fotografía, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir, agradecemos a todas y a todos su asistencia a esta participación tan importante. Deseamos que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.